Vamos a entrar en nuestro estudio bíblico. Para esto hemos separado este espacio. Entonces, a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 1, verso 10. Y aquí vamos a tomar el principio bíblico. Ayer terminábamos de lo que Dios espera de otros y habla de un fruto digno de arrepentimiento. Ese es el primer fruto. Todos son muy importantes. Aquí no podemos decir que este sí es importante y otro no. No. Creo que todos son importantes. 5 frutos que vamos a estar viendo de una verdadera conversión, estas evidencias de un verdadero cristiano. Todas sin excepción tenemos que ir trabajando en ellas. Seguramente que habrán algunos de estos frutos que son más, digamos, más destacados en nuestra vida, digamos, son más pronunciados, los hemos desarrollado un poco más. Tal vez habrán algunos que tenemos que comenzar a trabajar a partir de ahora. Habrán algunos que tal vez no desarrollado, pero que ahí están y que tenemos que comenzar a trabajar en ellos, repito, y comenzar a dar evidencia de que somos cristianos, hijos verdaderos. Recuerde que el cristianismo tiene que ir acompañado de tanto el conocimiento que vamos recibiendo como la aplicación del mismo, para que mantengamos el equilibrio que siempre la Biblia nos lo muestra. Porque la fe sin las obras, dice la palabra del Señor, es muerta. Es decir, no nos sirve de nada, mis amados. Reunirnos acá, escuchar los mensajes y decir, sí, este mensaje tocó mi vida, sí, yo tengo que hacer esto, pero si no actuamos, si no damos el paso, pues no estamos avanzando. Lo más bonito es que vayamos avanzando. Tal vez unos van a salir corriendo y se va a dar un avance tremendo, otros tal vez van trotando, otros tal vez van caminando, otros tal vez van dando pasitos, pero no importa, mis amados, lo importante es que accionemos, que pongamos por obra la palabra que estamos recibiendo. Capítulo 1, verso 10 es una carta al apóstol Pablo y dice lo siguiente: para que, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, y aquí está, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el segundo fruto que vamos a estar trabajando, que tenemos que ir desarrollando, se llama el fruto de las buenas obras. El fruto de las buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice de este pasaje de la siguiente manera: entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y escúcheme lo que dice esta segunda parte: y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Sus vidas producirán, hablando de producción, hablando de resultados, hablando de evidencias, producirán toda clase. Y aquí me llama mucho la atención porque está generalizando. Está hablando de una integridad en la vida cristiana en todas las áreas. Nosotros no podemos ser simplemente buenos cristianos en la iglesia, en la congregación. Nosotros tenemos que ser buenos cristianos en todo donde nos movamos. Habla de buenos frutos. Y dice en la parte B de este pasaje, de este versículo, en Colosenses 1:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Es interesante esto, porque la Biblia advierte que no se va a dar de una vez, sino que vamos a ir creciendo. Esto habla de un proceso. Aquí lo importante son dos cosas, mis amados. Uno es entender que estamos en un proceso, pero dos, entender también que hay que ir dando pasos y hay que ir avanzando dentro de este proceso. Lo que sucede es que en muchos casos la persona lleva 15, 20, 30 años, entre comillas, en un proceso, pero no toma decisiones. Y entonces, obvio, pues no se van a ver los frutos. Ahora, dos, es muy importante entender también que ese crecimiento se va dando de acuerdo a lo que dice la palabra aquí en Colosenses 1:10, se va dando en la medida que nosotros vamos conociendo más y más de Dios, dice la Escritura. A mayor conocimiento de Dios, mayor revelación de Dios, y por ende tenemos que tener más palabra de Dios, y como dice la palabra, al que más se le da, más se le manda. Entonces, la vida cristiana consiste en eso. Esto es un fluir constante. Nosotros recibimos palabra de Dios y nosotros vamos actuando conforme a la palabra de Dios, la cual va dando. Y nosotros vamos actuando y Dios nos sigue dando. Y seguimos avanzando y seguimos avanzando. Esto es un manantial, como dijo el Señor Jesucristo, que de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, es un agua viva, no es un agua que se está posando, sino que es un agua que está dando. Es decir, que nosotros como cristianos fuimos llamados para dar vida, no para dar muerte, no para dar malas noticias. Nosotros estamos llamados para dar la buena nueva de salvación, para mostrarle a las personas que a pesar que hemos fallado, a pesar que nos hemos equivocado, hay una nueva oportunidad
porque el Señor es el Señor de nuevas oportunidades. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, eso no simplemente para nosotros decir, ay, qué bueno que Dios está haciendo eso. Es que Dios también demanda eso. Si Dios nos está dando del alimento de vida, si Dios nos está dando la palabra de vida, es para que nosotros también tengamos una vida que verdaderamente sea agradable a Él y a los demás. Y por eso es muy importante este fruto de las buenas obras. Un cristiano debe procurar siempre ser ejemplo en buenas obras. Ser ejemplo. En donde estemos, mis amados, en donde estemos. No solamente en la iglesia, no solamente en la congregación donde nosotros tenemos que servir y que estar ahí participando, ayudando en el desarrollo de la obra, ayudando para que el reino de los cielos vaya creciendo, ayudando para que la iglesia se vaya estableciendo, para que podamos seguir predicando la palabra. Eso es un trabajo que es muy importante. Pero no basta simplemente con decir que colaboro en el desarrollo de la obra. Yo soy una persona que estoy ofrendando, yo soy una persona que estoy dando lo que me corresponde, estoy dando mis diezmos y lo demás. No solamente eso, que es muy importante y que es necesario, entre otras, sino que también es en las acciones que nosotros hagamos afuera. Dice la Biblia en el apóstol Pablo hablándole a Tito, en el capítulo 2, verso 7, permítanme por favor, yo lo leo en favor de ustedes. Tito 7, dice, presentándote tú en todo como buen ejemplo de obras. En otras palabras, está diciendo presentándote tú como en todo, como un ejemplo de las buenas obras. Es decir, que nosotros, mire, aquí hay responsabilidad. Así como Dios nos da una bendición, nos da un privilegio, también nos demanda responsabilidad. Y la responsabilidad es que nosotros debemos ser ejemplo de buenas obras. Los miembros del cuerpo de Cristo debemos tener un deseo ardiente por hacer las buenas obras. Que nosotros podamos ser destacados en el escenario donde nos movamos, en el lugar donde nos movamos, en el entorno donde nos movamos, llámese familia, llámese trabajo, llámese estudio, iglesia, en cualquier lugar donde nosotros nos movamos, tenemos que tener un deseo ardiente de hacer las cosas bien. Que nosotros podamos, digamos, actuar de la mejor manera, siempre haciendo las cosas como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Así que si tú eres un empleado, un funcionario y tienes que trabajar en oficina, en una empresa, pues una de las características que debes tener tú, que te dices que eres cristiano, es que tienes que ser un empleado ejemplar en todo el accionar. Claro, en el momento de que tú llegas al trabajo, tú no puedes ser de los últimos que llega a la oficina, los últimos que llega al trabajo. Al contrario, tú tienes que ser un ejemplo en todo lo que haces. Ahora, no solamente el llegar temprano, que ya es un buen principio, sino que también tu trabajo tiene que ser un trabajo de calidad, de tal manera que cuando la gente comience a notar que tú eres un empleado diferente a los demás, que tú eres una persona honesta, una persona trabajadora, una persona responsable, eso va a hacer que la gente comience a hablar bien de ti. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si estamos en nuestra casa, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional. Aquellos que de pronto nos cuesta servir y colaborar más en la casa, pero comencemos a hacer ese trabajo. Que se note ese entusiasmo en nosotros, no hacerlo con carga, no hacerlo porque toca, no porque el pastor dijo que hay que ayudar a lavar la loza, entonces ahora no, eso tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Eso tiene que ser un deseo ardiente. A partir de este momento, yo quiero comenzar a hacer buenas obras. Eso nos ayuda mucho, mis amados. Eso ayuda mucho para las personas que conviven con nosotros, que saben que estamos en la mañana escuchando un devocional, que estamos haciendo un estudio bíblico, que nos estamos preparando, que nos estamos alimentando espiritualmente, pero que eso que estamos aprendiendo se vuelve de una forma congruente con lo que ellos están viendo que nosotros hacemos. Y son cosas que pueden ser pequeños detalles, tampoco estar hablando de cosas grandes y tremendas, no, son pequeños detalles que comienzan a marcar una diferencia y vamos avanzando poco a poco, que es lo que dice la palabra del Señor. Comenzamos a dar un paso, comenzamos a cumplir con ese proceso que nos tenemos que hacer. ¿A quién le podemos servir hoy? Le podemos servir a nuestros hijos, le podemos servir a nuestra esposa, a los que somos casados, la esposa al esposo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué buena obra podemos hacer nosotros? A veces creemos que simplemente las buenas obras es repartir mercados y ayudar a los demás, que eso es muy bueno y que si tú lo puedes hacer, excelente y sigámoslo haciendo. Ahora cuando la gente pues tiene mayor necesidad, hagámoslo, eso es bien interesante. Pero no necesariamente es eso, porque ¿qué nos sirve que nosotros afuera hagamos buenas obras? Afuera nos mostremos como muy piadosos y que quisiéramos ayudar a los demás, pero en nuestro interior, en nuestra casa, no queremos levantar ni siquiera el plato donde nosotros comemos. Entonces, tiene que ir muy acompañado todas las cosas para que eso sea un equilibrio, repito, y que la gente comience a ver que efectivamente en el momento que nosotros nos convertimos, comenzamos a dar un fruto que la gente se da cuenta
que algo está pasando en nuestras vidas, que estamos cambiando. El mismo apóstol, en la misma carta, pero unos 7 versículos más adelante, en Tito 2, versículo 14, dijo lo siguiente: quien se dio a sí mismo, refiriéndose a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y noten lo que dice esta parte, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense que el Señor Jesucristo, cuando nos compró a precio de sangre, un precio muy alto, Él en su sentir, lo que dice aquí la palabra, Él quiso tener su propio pueblo, y nosotros somos un pueblo de Dios. O sea, no en vano nosotros fuimos comprados a un precio muy alto, que fue la misma vida del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos comprados y Él lo que tiene en su corazón, es decir, es como el deseo de Él, la voluntad de Él, es que nosotros nos podamos distinguir aún en medio de tanta gente que puede haber en este mundo, que nosotros nos podamos distinguir como personas diferentes. Y de hecho eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice que somos la sal de esta tierra, somos los que le ponemos el sabor. No hay nada más desagradable que comer la comida sin sal, insípida. Y Dios nos coloca a nosotros, dice que somos la sal de esta tierra, somos las que damos el gusto, somos los que marcamos la diferencia, somos como los puntos de inspiración para mucha gente. Cuando la gente nos ve a nosotros, dice, mire, esta persona es diferente. Y cuando ellos se acerquen a nosotros van a notar por qué somos diferentes. Y la diferencia es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que Dios está en nosotros, que estamos recibiendo una palabra de vida, que esa palabra la estamos llevando a realizar, la estamos llevando a cabo, la estamos poniendo por obra, y eso está marcando la diferencia. Y dice aquí, termina diciendo, celoso de buenas obras. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados. Y esto es muy importante entender, que nosotros teníamos algo que nos tenía atados, que nos tenía amarrados, que nos dejaba avanzar. Era un peso que teníamos nosotros, que era el pecado. Entonces estaba la carga de conciencia por lo malo que hicimos, por toda la cantidad de cosas pecaminosas que eran desagradables ante los ojos de Dios. Que entre otras, cuando una persona está viviendo en pecado, cuando una persona está en pecado, pierde toda autoridad, pierde toda fuerza. Parece que está como encadenado y no puede avanzar a siquiera. Está atado en la parte financiera, está atado en la parte familiar. Hay algo que está ahí que no lo deja avanzar. Pero el Señor dice que nos quitemos todo peso. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, creemos lo que el Señor Jesucristo dice, y de hecho fue lo que Él hizo, porque dice aquí la Escritura que Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados. Pero mire lo que sigue diciendo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente de Tito 2:14, para limpiarnos. Mis amados, nosotros cuando nos convertimos ya fuimos limpiados. Y eso es muy importante, que toda esa carga de pecado ya fue quitada y fuimos limpiados. Y sigue diciendo, y para hacernos su pueblo. Escuchen que aquí me llama mucho la atención, que el Señor quiere tener su propio pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, y lo estudiamos estos días, era Israel los que se decían, yo soy del pueblo de Dios. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento, ¿quién es su pueblo? Y el pueblo del Señor es su iglesia. Es la iglesia que el Señor compró. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dentro de esa iglesia habrán judíos y habrán gentiles. Toda persona que crea en el Señor Jesucristo hace parte del pueblo de Dios, su pueblo. Y está diciendo aquí, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Notan que aquí es bien claro? Es decir, nosotros si somos cristianos, uno de los frutos, de la evidencia de que tú y yo somos buenos cristianos, es que tenemos que hacer buenas acciones. Entonces el cristiano se ocupará siempre, procurará siempre, hará su mayor esfuerzo para hacer buenas obras en lo que haga. Si estás hablando de un trabajo, estamos hablando de un trabajo, de una actividad, lo que tú hagas, mis amados, tienes que preocuparte, y esto es un buen principio para nosotros. Tenemos que preocuparnos por el trabajo que hacemos, que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo excelente. Si tú tienes tu propia empresa, si Dios te ha dado el privilegio de tener una empresa, pues que tus productos sean conocidos en el mercado como productos de buena calidad. Que el sello que marca eso es la calidad, la honestidad, la transparencia, un buen precio, un precio justo. Es decir, todo eso comienza a marcar una diferencia. Y cuando nosotros comenzamos a hacer de la mejor manera, te vas a dar cuenta que las bendiciones comienzan a llegar. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos caminando en una palabra que Dios nos está diciendo. Otros van a decir, no, pero eso, hay que meterle digamos, una materia prima de baja calidad para ganar más. Mis amados, seamos honestos, seamos justos, hagamos las cosas de una manera correcta. Me gusta el pensamiento de un hombre de Dios llamado John Wesley, que es uno de los
digamos, de los reformadores, uno de los fundadores del movimiento metodista, dejó un pensamiento que me llama la atención. Ahora, no es que nosotros seamos wesleyanos, no, solamente hay pensamientos de hombres de Dios que nos pueden servir para nosotros como principios. Él dejó un pensamiento que dice de la siguiente manera: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. Es decir, una actitud constante, es un común denominador de un cristiano que en todo momento quiere hacer las cosas de la mejor manera, con las personas que más pueda, las veces que más se pueda, el tiempo que más se pueda. Mis amados, el tiempo en esta tierra, el pasar en esta tierra es muy corto. Que nosotros podamos dejar un legado, que la gente cuando se refiere a nosotros, se refiere como personas que fuimos buenas personas, entre comillas, que la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, solamente el Señor. Pero que de cierta manera la gente vea que marcamos una diferencia, que éramos diferentes a las demás personas que estaban en esta tierra. Qué lindo que tus hijas o tus hijos puedan decir: mi papá nos dejó un excelente ejemplo, y que nosotros podamos ser inspiración para ellas o para ellos. Qué bueno que nuestra esposa hable bien de nosotros. Qué bueno que nuestras generaciones, nuestros nietos y lo demás puedan hablar de nosotros y que tengamos ese bonito rótulo que diga: él fue un buen hombre, ella fue una buena mujer. Que nosotros podamos dejar una marca, que siempre quieran estar con nosotros porque saben que cuando están con nosotros van a aprender algo, que hay una palabra que les va a ayudar a los demás, que nosotros seamos siempre de bendición y que nosotros les sumemos a la persona siempre y no que les restemos, mis amados. El cristiano tiene que tener una característica bien importante, y es que el cristiano es un canal de bendición para las personas. Tú y yo tenemos que trabajar fuerte en esto, en hacer buenas obras para que nos volvamos en un puente, digamos, de credibilidad. Una de las cosas que hoy han afectado tanto el pueblo cristiano es que la gente ha hecho unos estigmas del pueblo cristiano, de los pastores y una cantidad de cosas, que los pastores solamente es dinero, que los pastores estafan a la gente y lo demás. Y bueno, es un título que se ha ganado porque sí hay personas que han abusado realmente en ese tema. Hay personas que infortunadamente han tomado las cosas de Dios con de ganancia deshonesta y que han tomado la iglesia del Señor como un negocio. Y siempre tenemos que tener muy claro esto, que una iglesia no es una organización, no es una empresa. Una iglesia es un organismo, que es muy diferente a llamarlo una organización, donde hay su denominación, donde hay su jerarquía, y pues entonces ahí comienza ya a manejarse la iglesia como una empresa. Y de pronto algunos han visto la iglesia como un negocio para hacer dinero y lo demás. Nosotros hemos considerado que la iglesia primero es del Señor, no es de nosotros. Cuando alguien dice: pastor, es que su iglesia, digo: no es mi iglesia, por favor. Es que la iglesia del pastor Henry, no, el pastor Henry no tiene ninguna iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Yo simplemente soy un sirviente, soy un obrero que trato de hacer, trato porque sé que nos falta mucho todavía como pastores. Ustedes merecen muchas cosas y nosotros podríamos poder contribuir más en el desarrollo y el crecimiento de ustedes. Nosotros simplemente somos unos sirvientes y quiero que tengamos en cuenta eso. Pero lo que sí quiero que comencemos a trabajar es en comenzar a construir puentes de credibilidad, que nos hagan, digamos, ser diferentes, para que los inconversos, las personas escépticas con las cosas de Dios, comiencen a ver que bueno, que vale la pena ir a una reunión como esta, que vale la pena ser cristiano porque está transformando vidas, está transformando personas. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Razón por la cual el apóstol Pedro escribió en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dijo lo siguiente: porque está la voluntad de Dios, escuchen, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, porque está la voluntad de Dios, que haciendo bien, hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Notan? Que eso es lo que Dios quiere, que haciendo bien, o sea, no tanto hablando, no tanto cosas externas. Entender, mis amados, esa parte, que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. No sé si me entenderá a esta altura. Que nosotros como hijos de Dios podamos proponernos, digamos que si no lo hicimos, ya no nos demos golpes, queremos nosotros hacerlo mejor, que nos destaquemos por ser los mejores, el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos, los mejores padres. Es afecto, es volver como a abrazar a nuestros hijos y decirle que los amamos, es volver como a esos principios vital de una sociedad, pero que nosotros de pronto nos hemos dedicado. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 15, para reforzar un poco este punto. Dice la Biblia, en el mismo pasaje de primera de Pedro 2.15, la voluntad de Dios
es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Quiero repetirlo. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esta palabra honorable es un título. Fíjese que Dios espera de nosotros que mientras estemos aquí en la tierra, en el paso que estemos aquí en esta tierra, tengamos vidas como honorables. Honorable es una persona que actúa con honradez. De ahí se deriva la palabra honradez. Y entonces esto indica que si la persona es honrada, esto lleva a que la persona sea respetada y sea admirada por los demás. Wow, entonces aquí ya nos comienza a dar una revelación el Señor, que nosotros tenemos que trabajar en esa área. Y esta palabra honorable viene de un vocablo latín, que es la palabra honos, de donde sale la palabra honoris, que se usa normalmente también para indicar dignidad. Se usa para indicar rectitud o decencia. Características importantes que hacen mucha falta en esta sociedad, ¿no creen? Son cosas que se han dejado a un lado, que no se ha tenido en cuenta. Pero ¿qué tal si nosotros, con una enseñanza como esta, comenzamos a rescatar ese que es el pensamiento de Dios y comenzamos a tener vidas dignas, comenzamos a caminar de una forma recta y comenzamos a rescatar la decencia que se ha venido perdiendo en estos últimos tiempos? Lo que más se ha venido deteriorando es ese tipo de valores y de principios y de respeto y una cantidad de cosas, pero que Dios tiene un pueblo, su pueblo, que es lo que estamos estudiando, y Dios quiere que ese, su pueblo, es decir, nosotros, comencemos a mostrar eso que Dios quiere que marquemos como diferencia en esta tierra. Es de esta misma familia de palabra de onos, donde está la palabra honestos, donde está la palabra honrados. Mis amados, ayer tocábamos el tema que tenemos que volver a esa imagen. Hay algunas personas que no tienen imagen, no tienen, digamos, el rótulo que la gente los tiene estigmatizados, no por cosas buenas, sino que al contrario dicen, no, esta persona es deshonesta, esa persona no es honrada. Y qué triste eso, mis amados. Qué triste cuando una persona es, digamos, rotulada de esa manera. Si por alguna razón tú has tenido o has vivido por alguna experiencia en tu vida, has tenido que pasar por esa situación y tú fallaste, le fallaste a alguien y tú sabes, el Espíritu Santo en esta hora te está mostrando que tú tienes que trabajar en esa área. Yo te digo, comienza a trabajar, nunca es tarde. Es el momento de que comencemos a rescatar el buen nombre del pueblo cristiano, de tu vida en primera instancia. Las buenas obras, entonces, son fruto de una verdadera conversión a Cristo. Una persona que se ha convertido a Cristo comienza a trabajar con dignidad, con rectitud, con decencia. La gente comienza a ver eso, ve que es una persona honesta, una persona honrada. Si alguien no está viviendo de esta manera, bueno, ahí pueden suceder dos cosas. Una, que no se ha convertido verdaderamente al Señor. Y la segunda es que a partir de hoy lo comienza a hacer. Y aunque haya nacido nueva, lo que pasa es que tiene que comenzar a desarrollar este fruto. Y esto nos ayuda también a que nosotros podamos tener una conciencia en esta tierra mientras estemos, que podemos ayudar a los demás. Ayudemos al que podamos. Hay personas que tienen mucha necesidad en este momento. Tal vez uno como esposo dice, yo también tengo que ayudar a mi esposa. Hay mucha carga de trabajo que ella tiene y yo tengo que mirar a ver de qué manera organizo tiempo para poderle ayudar. De qué manera podemos ayudar a nuestra esposa o al esposo. De qué manera podemos ayudar a nuestros hijos. De qué manera podemos ayudar a nuestros padres. Mientras estén vivos. Después con llorar, después con llevarle rositas y después con estar, ay, cómo me hace falta. No, es ahorita. Que si nosotros podemos ayudar más, podemos dar un fruto de buenas obras, lo hagamos ahorita mientras estemos vivos. ¿De acuerdo? Este es el principio número 2, el segundo fruto de lo que estamos hablando. Y vamos a entrar al tercer fruto. Estamos tocando las cinco evidencias de una verdadera conversión. Hemos tocado 2 evidencias, vamos a tocar la tercera. La tercera está en Hebreos capítulo 13, verso 15. De ahí vamos a sacar el tercer fruto de una persona que se ha convertido verdaderamente. Dice la escritura en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cada cuándo? Siempre. Ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El tercer fruto es un buen fruto de los labios. Los labios de un cristiano deben confesar, de acuerdo a lo que dice la palabra,
deben confesar el nombre de Jehová su Dios. Deben tener siempre en su mente, tener muy claro el concepto que todo lo que tiene, que todo lo que Él es hoy en día, que Dios se lo ha dado. Es Dios el que le ha entregado todo lo que tú tienes hoy en día. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo quiero ver sus manitos levantadas. Si están, tenemos que trabajar mucho, porque nos vendieron una idea que es incorrecta, que todo lo que nosotros tenemos es porque nosotros nos lo hemos ganado. Yo muy vivo en los negocios, y entonces todo lo que tengo es porque todo lo que es por la misericordia de Dios. Aún a los hijos, todo absolutamente por donde tú y yo miremos, todo pendientes de eso, que Dios nos ha dado todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Pues tener de nuestros labios siempre una palabra de agradecimiento a Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, mis amados, el verdadero creyente procura siempre dar a Dios en todo. Ahora, escúchenme por favor que quiero tomar algo que mencionamos el domingo pasado en el mensaje. Y es lo siguiente, que todo lo que Dios nos da es bueno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en esa parte también? Que todo lo que Dios nos da, no solamente eso, sino que lo que Dios nos da es lo mejor. Que absolutamente a nadie en esta tierra, ni el mundo, ni Satanás, ni los amigos, ni la familia, no, que nosotros recibimos de Dios lo mejor. Y esto es muy importante entender, que Dios, nosotros somos padres, muchos de los que estamos aquí en la sala, somos padres, y usted no me dejará mentir, que nosotros siempre queremos que nuestras hijas, para el caso de nosotros con nuestras dos hijas, que estén bien, que tengan de lo mejor, que por lo menos tengan lo básico y lo necesario en esta tierra, que no pasen por necesidad. Yo anhelo en mi corazón que mi nieto, pues, y uno como papá en su limitación quiere lo mejor. ¿Cuánto más Dios, que no solamente quiere, sino que puede darnos lo mejor? Entender, y por eso a veces duele en el sentido que anteponemos otras cosas por encima de Dios. Y entonces le oramos a Dios para que nos dé un negocio, para que Dios, bueno, nos olvidamos de quién fue el que nos dio la empresa. ¿Sí? Y entonces para cosas no importa, pero el carro tiene que estar bien y no importa el esfuerzo económico que tengamos que hacer. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros podamos poner a Dios en ese primer lugar. Por eso el apóstol Pablo a la carta a los Efesios capítulo 5, verso 2, a la iglesia de Éfeso, dijo lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de gratitud, mis amados, hacia Dios. Una actitud donde verdaderamente nosotros como cristianos podamos marcar también esa diferencia, que de nuestros labios siempre salga la palabra de gratitud. Ahora, algunos me dirán, pero pastor, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios en esta situación que estoy viviendo? Es que usted no se imagina, pastor, todo lo que estoy sufriendo. Aún dale gracias a Dios, porque Dios en medio de esa prueba te ha enseñado. Dios en medio de esa prueba te ha fortalecido. Dios en medio de esa prueba, de esa crisis, ha sacado lo mejor de ti. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y que si no hubiese sido por esa prueba, que en su momento, y que tú pensabas que no ibas a poder superar, que iba a ser complicado salir de ese atolladero, pero Dios te dio las fuerzas. ¿Quién es el que te dio las ideas? Es Dios el que nos ha dado todo. Tú hoy en día puedes gozar que tú pudieras estudiar. ¿Quién te dio la salud para que pudieras estudiar? ¿Quién te dio la inteligencia, el conocimiento para que tú pudieras estudiar? ¿Quién te dio los recursos para que pudieras estudiar? Ah, no, es que eso me lo dio mi papá me pagó la carrera. Pero ¿quién proveyó a él? ¿Quién le dio los recursos a él? Entonces notemos que cuando nosotros miramos, la esencia de todo viene de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que, como dice el apóstol, darle gracias en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Noten que aquí me llama mucho la atención. Dad gracias en todo porque ese es el deseo de Dios, en otras palabras. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está esperando de nosotros que tengamos una actitud de gratitud. Mis amados, quitemos de nuestros labios, estamos hablando aquí del fruto de nuestros labios, quitemos toda queja, quitemos toda quejambrudera, toda hora de quejarnos, de estar dando lástima con el uno, con el otro, y más bien invirtamos eso y comencemos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tengo para una huepanela, aunque sea para este día. Gracias, Señor,
No te pongas a compararte con los demás, no te pongas a dañar tu mente pensando aquel es un impío, aquel es un borracho, aquel es un mujeriego y mire cómo anda y yo mire cómo estoy, que soy un hijo de Dios. No te pongas a compararte con nadie. Simplemente dale gracias a Dios por lo que tienes. Puede ser mucho o puede ser poco, porque a veces nosotros nos amargamos la vida pensando en lo que perdimos, pensando en lo que va a ser el futuro y nos olvidamos de disfrutar el presente que Dios nos ha dado. Disfruta, hijos, mis amados. Muchos están renegando con esos hijos terribles y en este tiempo han tenido que pasar por situaciones duras de paciencia y lo demás, pero no reniegues más por tus hijos. ¿No crees que es el tiempo para bendecir a tus hijos y darle gracias por tus hijos? Claro, tal vez no son los ideales, tal vez tú habías hecho un prototipo de otro tipo de hijos, pero bueno, estos son los que Dios te dio y por algo te lo dio y por algo a través de esa hija, de ese hijo, de ese nieto, de esa nieta, Dios está procesando tu carácter. Dale gracias a Dios, dale gracias por tu esposo, si lo tienes, bendícelo, deja de renegar tanto. Sí, seguramente tendrá algunos defectos, algunas cosas, pero es una bendición, ¿no crees? Dale gracias por tu esposa. Mi esposa es una bendición. Sí, tendrá cosas como cualquiera, pero no por casualidad Dios la colocó a mi lado. Entonces bendigámosla. Bendice tu trabajo, dale gracias a Dios por tu trabajo. Quizás quisieras otro trabajo, quizás quisieras ganar algo más instante. ¿Cuántas personas quisieran tener la empresa, el negocio que tú tienes? Dale gracias a Dios. Y hoy cuando comiences tus actividades, dile, Señor, gracias por esto que tú me has dado. Gracias, Señor. Dale gracias por tu cuerpo. Algunos son desagradecidos. ¿Cuántos quisieran tener las orejas que tú tienes? No, es que mis orejas, ay, dale gracias a Dios. ¿Cuántas personas están deseando porque ni siquiera pueden oír tus manos, tus pies? Tantas cosas que nosotros tenemos para darle gracias a Dios. Algunos se sienten miserables. No, es que yo estoy pero mal. Perdonen la palabra, uno dice, no estoy miserable. Ah, bueno, eres muy pobre y muy miserable. Entonces vende un riñón. Tú no te imaginas cuánto están pagando por un riñón hoy en día. No, pastor, pero ¿cómo vender un riñón? ¿Tienes dos? Pues vende un pulmón. Tiene dos pulmones. No, ¿cómo vender un pulmón? ¿Cuánto darías? Alguien necesita tus ojos, pues vende tus ojos y solucionas tu problema financiero o no. Si es puedo vender mis ojos y eso vale mucho. Ah, bueno, entonces no valoramos lo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros somos, perdón la palabra, a veces somos desagradecidos con Dios. Dice, quiero más, quiero más, quiero más. Y por estar enfrascado, una característica de un cristiano, de un hombre de Dios, la forma como habla. Dice el salmista, el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová. La palabra bendecir es hablar bien. Bendice a tus hijos, habla bien. Bendice a tu esposo, habla bien. Bendice tu trabajo, habla bien de tu trabajo. Bendecir es decir bien, hablar bien. Y esto tenemos que tenerlo en nuestro lenguaje. Un cristiano, uno de los frutos del cristiano es que habla bien. Y dice la palabra entonces, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mateo capítulo 12, verso 34, un pasaje que tú conoces muy bien, dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, muy bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay que fijarse en el fruto de nuestros labios. Hay que fijarse en lo que estamos hablando, de lo que estamos profesando, porque en Cristo nosotros tenemos que ser diferentes. De nuestros labios tienen que salir agua dulce, dulce. Bendice, bendice. Nada de quejas, nada de renegar, nada de malas palabras, menos vulgaridades y cosas como esas. Eso no hace parte de lo de nosotros. Eso era antes en la antigua naturaleza. Una nueva criatura de Dios, un nacido nuevo, uno convertido, lo demuestra con lo que dice. Es decir, lo que tú dices demuestra quién eres. Sofonías capítulo 3, verso 9. Regístralo ahí, por favor. Sofonías 3:9, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Noten que el Señor purificó nuestros labios. Repito, una de las evidencias de una persona que es cristiano es que sus labios son purificados. Algunos dirán, pero es que yo no puedo dejar de decir malas palabras. Es que me cuesta. Bueno, tienes que pedirle al Señor. No, pero aquí está mi esposa y mis familiares. Hasta el día de hoy que yo me acuerde, no he pronunciado una vulgaridad, digamos, y mi esposa aquí está como testigo. Lo podemos hacer, mis amados, lo podemos hacer. Mis hijas recuerdan una anécdota que mi papá nunca ha hecho grosería. Ay, pero me va a decir, nunca le he escuchado. Tenía en ese entonces unos 12, 13 años la niña. Y yo nunca le he escuchado una mala palabra de mi papá. Mis amados, cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos nuestros labios, por favor. Es cristiano, esté hablando, perdónme lo que les voy a decir, esté hablando las mismas palabras basura que hablaba antes de conocer al Señor. Nuestros labios tienen que demostrar que verdaderamente en eso
nos hemos convertido. Lo que sale de nuestra boca, tiene que ser palabras de bendición. Y vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados. Hemos tocado hoy, adelantamos 2 evidencias. Tocamos lo que tiene que ver con la de labios. Muy bien. Y esto nos va a seguir, podríamos seguir trabajando, pero quiero que vayamos trabajando con esto. Porque podemos, por favor, hoy trabajemos en estos. Ayer y antier trabajamos con el arrepentimiento, que es bien importante, con el fruto de buenas obras. Esos 2 son 2 derroteros para que nosotros podamos estar trabajando y vamos desarrollando. Y me gustaría como que escuchar testimonios, pastor, si esa es una parte que me causó, pero la estoy superando, pero estoy mejorando, y que Dios nos pueda ayudar a todos, mis amados. Estamos, y el cuerpo de Cristo tiene que ser evidencia que verdaderamente la cabeza es el Señor Jesucristo y que tenemos que hacer las cosas como para Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Consejo, gracias por ayudarnos, Señor. Gracias una vez más, darnos pasos, Señor, para que nosotros podamos caminar en esa vida de rección, Señor. Llegaremos a poder entender ese pasaje que dice que cuando yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, porque esa es la lucha que vamos a tener, Señor, mientras estemos en esta tierra. Pero vamos a superar eso. Yo sé que la carne nos impulsa, yo sé que la carne nos quiere arrastrar creciendo espiritualmente, para que nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual sea mucho más robusto, mucho más fuerte, y que podamos nosotros tener tanta fortaleza a la parte carnal. Estamos en ese trabajo, Señor, y aquí están tus hijos, que te amamos, Señor, que cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que hay mucho por nos cuenta que hay mucho por hacer, pero estamos dispuestos, Señor, a cambiar, por mostrarnos, por colocar. Seguramente que si tú has hablado hoy del fruto de buenas obras, es porque sabes que muchos de nosotros, de los que estamos aquí en la sala, necesitamos hacer cosas mejores. Necesitamos sacar la mediocridad de nuestra vida, necesitamos sacar la pasividad, necesitamos sacar la comodidad y sencillamente nos quedamos con el rótulo de ser cristianos, pero de ahí no avanzamos. En la sala hay algo en su vocabulario que tiene que comenzar a cambiar su lenguaje, que tiene que comenzar a adorarte más, que tiene que comenzar a vivir verdaderamente una vida cristiana aún con el testimonio de lo que habla, Señor. Gracias porque tú estás limpiando nuestros labios y como lo dijo un día Isaías, que colocar ese carbón encendido muchas veces lo necesitamos, Señor. Que tú quemes todo eso, esas mentiras, esas malas palabras, en mano a ella. Pero ¿cuántas veces la hemos herido con nuestros labios? ¿Cuántas veces hemos dicho palabras hiridas? Pero es que nunca le he dicho una vulgaridad, con tus palabras la has ofendido y la has lastimado. Entonces que todo esto y mucho más podamos nosotros avanzar para verdaderamente tener una vida como tú quieres, Señor. Y yo sé que sí se puede, Dios, porque todo lo podemos en amén y amén.